Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Un nuevo encuentro con Jesús Palabra. Dios los bendiga. Vamos a ponernos a meditar un chiquitín el libro de los Hechos de los Apóstoles, hoy en el día de San José Obrero. Felicidades, felicitaciones y bendiciones para todas las parroquias de San José Obrero, que acá en Córdoba hay. Para todos ellos muchas bendiciones y mis felicitaciones, mis saludos, mi oración, mi intercesión. Gloria a Dios por ellos, gloria a Dios. Y pedimos a San José que interceda por nosotros para que esta meditación sea linda, sea fructífera, ¿sí? Que dé mucho fruto en el Espíritu Santo, para que nuestras vidas sean bendecidas con la palabra de la salvación, con la palabra de la verdad que nos hace libres. Así que bueno, hay otra opción de palabra de la primera lectura del día de hoy, la que la liturgia nos ofrece por ser el día de San José Obrero, pero nosotros vamos a continuar la del tiempo pascual, que vendría a ser la de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, 27 al 33 los versículos. Así que nos ponemos en la presencia del Señor, ¿sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por esta noche, por poder estar juntos nuevamente meditando tu palabra, escuchándote, Señor. Qué lindo que es escucharte, qué lindo que es escucharte, qué lindo que es escuchar la palabra de Dios, qué lindo que es meditarla, qué lindo que es recibirla, porque cada vez que la recibo y le creo, las cosas que hace en nuestra vida, qué maravilloso. Qué hermoso poder ser testigos de las maravillas de Dios a través de su palabra, a través de Jesús, porque la palabra es Jesús. Es Jesús, Jesús palabra, Jesús Eucaristía, Jesús palabra, como lo comulgamos en la misa. En la misa lo comulgamos en la palabra, en el altar de la palabra y en el altar de la Eucaristía, en el pan consagrado, ¿sí? Y el vino consagrado, su cuerpo y su sangre. Así que pero la palabra la tenemos acá, o sea, la tenemos en casa. Jesús es tan cercano, tan cercano. Entonces, vamos a atenderlo porque Él nos quiere hablar, quiere charlar un rato con nosotros. Y bienvenido sea el Señor que quiere charlar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Jesús. Gracias por hacerte tan cercano. Gracias por venir a nuestro encuentro, para bendecirnos, para amarnos, para darnos tu vida. Gracias, Señor, bendito seas. Bueno, ayer meditamos terminamos en el versículo 26 del libro de los Hechos, que era cuando habían ido a llamar a buscar a los discípulos, a los apóstoles que estaban encarcelados, pero resulta que estos no estaban. Entonces lo fueron a buscar al templo, porque ese milagrito del Señor ahí, que estaban en la cárcel, pero no se explicaron cómo. La cuestión que los apóstoles estaban predicando en el templo. No sé si nosotros meditamos en las cosas que hacía el Espíritu Santo en las primeras comunidades, en la iglesia naciente. No sé si nosotros tenemos conciencia de lo que hacía. Yo ayer, era una cosa que hablamos mucho en el grupo de oración anoche, porque decir, pero qué maravilla, qué cosa, qué extraordinario. De repente estaban presos, los llevaron, los encarcelaron, pero no era voluntad de Dios eso, y dijo, bueno, ustedes tienen que ir a anunciar todo lo que es referente a la vida nueva. Entonces los llevaron, resulta que los vieron, los escucharon, fueron a avisarle, a avisarle a los sumos sacerdotes, a los jefes del pueblo de Israel, de que no estaban, que estaban en el templo, a los que habían encarcelado. Quedaron perplejos, dice la palabra, no entendían lo que había pasado. Yo sigo hablando de esto porque también quedé perpleja, o sea, escucho lo que Jesús, lo que el Señor, lo que Dios nos dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En las primeras comunidades, en la iglesia naciente, lo que hizo el Espíritu Santo
Este Jesús resucitado, que no había manera de hacerlo callar, no había manera de hacerlo callar al Señor. ¡Qué maravilla! ¡Qué hermosura! El Señor, que es la palabra, nadie lo podía apresar. A él lo habían matado, pero él resucitó venciendo la muerte y resulta que su obra siguió con sus seguidores. Y nosotros somos los seguidores de este tiempo. No de la iglesia naciente, sino ya podríamos casi decir que la iglesia de los últimos tiempos. O de hace más de 2000 años. O sea, estamos ante la iglesia, una iglesia ya bastante madurita, con mucho camino recorrido, pero que no deja de pasar por desiertos y por pruebas. Seguimos de alguna manera caminando con el Señor en el desierto, en la Galilea, en donde sea, nuestras propias Galileas, en nuestras propias tierras de Israel, en nuestras propias tierras interiores. Seguimos caminando la vida con Jesús. Jesús palabra, Jesús Eucaristía. Qué consuelo que es para el alma saber que Jesús está vivo y está con nosotros y nos acompaña y sigue haciendo esas maravillas suyas que nos dejan perplejos, como los dejaba también a esos que los habían mandado a matar, que no creían, pero que sin embargo, los dejaba perplejos. Vamos a ver qué nos dice hoy el libro de los Hechos. Ayer terminó en el versículo con sus hombres y trajeron a los apóstoles, pero sin violencia, por temor de ser apedreados. Ahí está, volvió. Ay, gracias a Dios. Se anda internet medio flojito, pero Señor, sellamos con tu sangre preciosa esta oración de esta noche. Bueno, sin temor, por temor de ser apedreados por el pueblo. Miren, ahora ellos tenían miedo, ya no tenían a quién matar, o sea, ahora perseguían a los apóstoles, pero bueno, al jefecito ya lo habían matado, había resucitado, ya no tenían más contacto con él, ya era infrenable la obra de Jesús resucitado. Ya había mandado el Espíritu Santo y el Espíritu Santo sopla donde quiere, no hay manera de apresarlo. No hay manera, el Espíritu Santo sigue haciendo su obra y sigue, ese es nuestro consuelo, esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza. Qué hermoso saber que tenemos a un Dios tan poderoso, que nos cuida, que nos tiene en la palma de su mano, dirá el Evangelio de Juan. Así que, bueno, vamos a seguir. Los hicieron comparecer ante el Sanedrín y el sumo sacerdote les dijo: escuchemos, nosotros les habíamos prohibido expresamente predicar en ese nombre. Y ustedes han llenado Jerusalén con su doctrina. Así quieren hacer recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y sí, querido, hacete cargo. Bueno, Pedro, junto con los apóstoles, respondió: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, al que ustedes hicieron morir, suspendiéndolo del patíbulo. A él, Dios lo exaltó con su poder, haciéndolo jefe y salvador, a fin de conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas, nosotros y el Espíritu Santo que Dios ha enviado a los que le obedecen. Al oír estas palabras, ellos se enfurecieron y querían matarlos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor, por tu palabra que nos trae la salvación. Querían matarlos. Ya se estaban poniendo expertos en asesinar gente, ¿no?
Primero mataron a Dios, a Jesús, con tremenda muerte, con tremendas torturas. Ahora querían matar a aquellos por los cuales el Salvador, nuestro Señor y Salvador, continuaba su obra, para que todo el mensaje que Él dejó, que es el de la vida eterna, el del reino de los cielos, el de la salvación a través del perdón de los pecados, como dice acá, el llamado a la conversión y el perdón de los pecados alcanzasen el don de la salvación y el don de la redención. Ahora, esta gente no se quería hacer cargo. Y los culpaban a ellos. Ustedes ahora nos quieren hacer cargar sobre nosotros la sangre de ese hombre, porque lo que ellos sabían que los apóstoles estaban predicando era justamente eso, de que ese que habían asesinado los jefes, ese que habían asesinado Jesús, había resucitado. Entonces ellos decían, no nos pueden hacer recaer sobre nosotros esa muerte, porque encima de eso, aparte de eso, sumándole a eso, el Señor seguía obrando milagros a través de los apóstoles. El Señor seguía obrando milagros. Yo una cosa que siempre me pregunto y que tiene que, lo digo con la intención de ayudarnos y ayudarme a crecer en la fe, a tener más fe, la fe carismática en este caso, ¿no? La fe carismática, esa fe que dice, si yo creo en vos, Señor, es la fe que mueve montañas, que no duda, que sabe que es capaz de mover montañas. Si no dudo y creo que podés hacer esta obra, Señor, creo en vos que vas a hacer esta obra, y empiezo a hablar con palabras de fe también, con una actitud del corazón, con una disposición del corazón, no solamente a creer, sino creer, y en esta actitud, acompañado de mis palabras, me animo a afirmar verdades de fe que de repente hoy parecieran que están bastante lejanas de nosotros. No estamos en medio de una iglesia, esta iglesia que decíamos recién de los últimos tiempos. No estamos. ¿Habrá fe sobre la tierra?, dijo Jesús en algún momento hablando sobre estos tiempos. Y verdaderamente estas preguntas que vine haciendo hace 2 días que retomamos, es como que están muy en coinonía o en orden a esto, ¿no? ¿Cómo no podemos hablar de una fe madura? Porque las mismas cosas que pasaban en las primeras comunidades, llenas del Espíritu Santo, con un Pentecostés ahí nomás, tan fresquito, las maravillas que hacían, hablaban con valentía, con parresía, era un mensaje clarísimo, y se los decían en la cara a los que se lo tenían que decir, como acá Pedro le dijo a los jefecitos estos, ustedes lo mataron, pero él resucitó. Ustedes lo mataron, al que ustedes mataron. Estamos predicando a ese. Nosotros somos testigos, dice Pedro, de estas cosas. Ya más valiente, ¿no? Mucho más valiente que antes. Nosotros y el Espíritu Santo que Dios ha enviado a los que le obedecen. Le estaba diciendo bastantes cosas. Y no era dureza, era la verdad. No era un mensaje duro, era la verdad. Y Pedro venía con una experiencia personal aparte, en donde lo había negado 3 veces, pero la palabra dice que Pedro lloró amargamente su pecado. Amargamente. Entonces, después de haber comprendido su cobardía,
cuando vino el Espíritu Santo, expulsó el espíritu de cobardía de Pedro, y Pedro tuvo la valentía para hacerse cargo de esa iglesia naciente, Pedro el primer papa. Ahora, ¿qué pasaba en esas primeras comunidades? En esas primeras comunidades rezaban y el suelo temblaba. Las primeras comunidades rezaban y se soltaban las grillas de las cárceles y se abrían las puertas. Solitas. En las primeras comunidades rezaban y tenían el cielo ahí, a ellos. Se le aparecían los ángeles, les abrían las puertas, les hablaban en el nombre de Dios y les decían lo que tenían que hacer. Nosotros hoy tenemos serios discernimientos a la hora de saber qué hacer. Serias oraciones de intercesión y de petición a la hora de pedir gracias para nosotros o para los otros. A tal punto que a veces demoramos años para recibir gracias. Pensemos en el pueblo de Israel, 40 años. Dicen algunos teólogos que ese camino de 40 años podría haber sido en 40 días, en mucho menos. Pero entró a jugar las dudas, las quejas y todo aquello que no era de Dios en ese camino y que lo hicieron mucho más lento, la llegada a la tierra prometida. Así nos pasa también a nosotros, pero nosotros contamos con el Espíritu Santo. Nosotros contamos con la resurrección de Jesús, con la Pascua del Señor. Nosotros ya tenemos la era del Espíritu Santo, ya comenzó. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Capaz que sea, y vuelvo a lo mismo, a ese tiempo en que Jesús dijo, cuando llegue el final, ¿habrá fe sobre la tierra? Por eso, cuando meditamos la palabra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, está bien, está buenísimo poder centrarnos en este mensaje en donde podemos ver, escuchar de parte de Dios, de parte de los apóstoles, de parte de estos primeros testigos, lo que hacía el Espíritu Santo. Tenemos necesidad de escucharlo, necesidad de reflexionar, que no nos entre por un oído y nos salga por el otro, que nos entre por los oídos y vaya a nuestro corazón, y quede en nuestra mente y en nuestro corazón, y podamos meditarlo y pensar, ¿por qué hoy no pasan las mismas cosas? Este es el mensaje que quiero dejar. Porque nosotros necesitamos madurar como iglesia. Madurar. Dejar de querer dar respuestas humanas donde no las hay. No hay respuestas humanas. La ciencia no nos puede ayudar. Los ángeles existen, los demonios existen, los ángeles caídos. O sea, estamos en contacto con un Dios, creemos en un Dios que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, que no vemos, que no lo vamos a entender, eso es lo que nos enseña la teología, no lo vamos a entender. Entonces, ¿por qué queremos a algunas cosas dar respuestas humanas? ¿Por qué queremos decir que esta enfermedad, que este endemoniado es una enfermedad en realidad? ¿Por qué queremos decir que explicar los milagros como que, bueno, no, porque la forma en que está escrito en ese tiempo no se sabía todas las cosas que se saben hoy, y hoy sabemos que eso en realidad era tal enfermedad, o que esto podía suceder por tal cosa? Queremos explicar lo inexplicable. Queremos reducir a Dios lo que hacen algunos, la masonería, por ejemplo, de dar explicaciones totalmente naturales a lo que es sobrenatural. Y nosotros sabemos que si creemos en un Dios que no vemos, que fue el creador de todo lo que existe, ¿cuál es la diferencia entre creer en eso y decir, por amor, Él puede hacer un milagro? Para ayudarme a crecer en la fe, Él puede hacer un milagro. Para su gloria, Él puede hacer un milagro.
el milagro que sea. ¿Por qué no? ¿Por qué nos negamos a predicar a un Dios que es el Dios de los imposibles? Que dejó encinta a una mujer sin intervención de varón. Que dejó encinta a otra mujer con intervención de varón, pero que ya era vieja y no podía tener más hijos. A Santa Isabel, con Juan el Bautista. Que curaba enfermedades y expulsaba demonios, como nos dice la palabra. ¿Por qué tenemos que dar explicaciones puramente humanas? ¿Por qué Dios no puede seguir obrando esos milagros? ¿Por qué hoy no predicamos y no invitamos a creer en los milagros? Los milagros existen, lo que nos falta es fe. Y yo quiero dejar este mensaje. Nada más. Animémonos a creer. Pidámosle al Señor que nos enseñe a orar. Pidámosle al Señor que nos haga crecer en la fe. Necesitamos comprender que nuestro Dios es un Dios de milagros y que Él puede seguir haciendo y quiere seguir haciendo milagros en nuestras vidas. Pasa que nuestra fe no llega ni al tamaño de una semillita de mostaza. Miren que es chiquita una semilla de mostaza. Y Él dijo que si nuestra fe fuera tan grande como una semilla de mostaza, si le dijéramos a esa montaña, córrete de ahí para allá, la montaña se correría. O sea que significa que en estos tiempos, lo que dijo el Señor, llegará un tiempo en que no habrá fe sobre la tierra. Capaz que hayamos llegado a ese tiempo. Entonces, pidámosle, hermanos, al Señor, pidámosle fe, que haga crecer nuestra fe. Pidámosle que nos abra el corazón. Pidámosle que nos deje conocerlo un poquito más. Porque Él es el Dios de los imposibles. Pidámosle que corra un poquito el velo. Pero para eso primero tengo que sacar la muralla de mi corazón que no me permite verlo, porque capaz que la cuestión sea al revés. Que Él tenga el velo corrido y que yo no lo pueda ver porque tengo una flor de coraza adelante mío que me impide ver a este Dios que es el Dios de los imposibles. El Dios de los milagros. El Dios que me quiere sanar, que me quiere curar, que me quiere liberar, que me quiere feliz, hermanos. Feliz. Felices nos quiere. Amén. Gloria a Dios. Pidamos ese Espíritu Santo, porque el que hace esa obra es el Espíritu Santo. Y nosotros pedimos el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven, Señor, vení. Espíritu Santo, Espíritu de amor, vení a llenar nuestro ser, vení a llenar nuestra vida. Vení, Señor, te necesitamos crecer en la fe, necesitamos que nos muestres un chiquitín de lo que sos capaz de hacer, más allá de que has creado todo lo que existe y vemos lo que sos capaz de hacer. Pero necesitamos capaz que ver un poquito más. Y vos sos tan bueno y tan misericordioso, Señor, que seguramente y probablemente en esa compasión que tenés por nosotros, por nuestra pobreza, por nuestra debilidad, posiblemente nos mandes un soplito de tu Espíritu a nuestro corazón para abrirlo y para que veamos un poquito más. Con una mirada de fe más profunda, más viva. Amén. ¿Cuál es el milagro que estás esperando en tu vida? ¿Qué te gustaría recibir del Señor? Decíselo, porque Él está vivo, te escucha todo el tiempo. No te calles, no te lo guardes. Comunícale, habla con Él. Él se hizo palabra, Él es la palabra que
que vino para charlar con nosotros. Así que mirá si tenemos posibilidades de hablar con Él, que es tan cercano, que es la palabra misma. Tan cercano que podemos ir a una misa y lo encontramos vivo. Tan cercano que vive adentro mío, me hizo sagrario viviente. Tan cercano, tan amoroso, tan amor. Gloria a Dios. Un abrazo grande, miles de bendiciones y que Dios los proteja, los cuide, los ame mucho, 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 mucho. Se dejen amar más que nada. Chao. Bendiciones.